bienvenidos hermanos, tengan todos ustedes bendiciones del cielo. El día de hoy vamos a recibir una nueva palabra del Señor, un nuevo llamado. Queremos que sus corazones estén dispuestos, ¿verdad?, para recibir esta palabra de aliento, este mensaje que va a levantar muchas vidas el día de hoy. Queremos que ustedes estén cómodos, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios, y les deseamos muchas bendiciones. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto y un placer estar de nuevo con ustedes, siempre con el estudio de la palabra de Dios. Y hoy estamos agradecidos con Dios por este día que Él nos ha dado, un día en el cual nosotros nos estamos gozando y nos estamos alegrando. Le damos las gracias y le pedimos que se presente a esta reunión porque Él es el invitado especial. Le damos gracias también porque por Él lo tenemos todo. Dios nos da ese amor, esa fidelidad. Todo lo que nosotros necesitamos Dios nos da. Y además nos dio a su Hijo, su único Hijo, que viniera a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y además de eso, Dios nos ha dejado esa palabra preciosa, esa escritura que es la Biblia, la cual nosotros tenemos que leerla, la cual nosotros tenemos que guiarnos, porque ella es la que nos fortalece, la que nos guía y la que nos hace, o la que nos lleva por el camino correcto. El tema que hoy tenemos, hermanos, se llama ¿por qué me cuesta leer la Biblia? A la verdad, no sé por qué será que a nosotros nos cuesta tanto, pero tanto leer la Biblia. En la misma palabra tenemos unos ejemplos como el de el alumno que tuvo Pablo, que fue Timoteo. A Timoteo, quien lo instruyó fue su abuela y su madre. Por eso yo siento que a él le costó menos leer más en la palabra, leer la escritura. A nosotros nos cuesta un poco más, pero eso no significa que por eso no la vamos a leer. Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a nosotros poder hacer las cosas. Bueno, como les dije, el tema, ¿por qué me cuesta leer la Biblia? Les voy a contar que en cierta ocasión una persona fue salva por Dios mientras ella leía el Evangelio de Juan. Mientras ella estaba leyendo el Evangelio de Juan, pasó algo y esa persona fue salva. Pues esta persona cuando miró esas cosas, sintió el deseo por conocer más y más a Dios, acercarse más a Dios, por conocerlo más y leer más las escrituras y leer más su palabra. Pero sin embargo, hermano, después de un año, esa pasión que esta persona tenía fue interrumpida por una falta de deseo de leer la Biblia. No entendía esta persona por qué le costaba leer la palabra de Dios, por qué no podía leer la palabra de Dios. Peor aún, cuando él ya tenía el tiempo para poder estudiar la palabra, él agarraba y estudiaba la palabra, pero saben que cuando él se ponía a leer la escritura, se le hacía muy difícil concentrarse en lo que él estaba leyendo. Eso mismo muchas veces me pasa a mí y te pasa a ti. También nosotros pasamos estas cosas, pasamos estas situaciones que nos cuesta leer la Biblia. No sé por qué será que a todos nos cuesta leer la Biblia.
Aunque hay muchas personas que en realidad tienen ya ese como hábito de que más bien les hace falta leer la palabra de Dios. Que cuando no la leen se sienten que están como vacíos, que algo les hace falta. Y es esa, leer la Escritura. Bueno, como a todos nos cuesta, por lo general, leer la palabra de Dios, y no porque nosotros dudemos de que es la verdadera palabra de Dios, sino porque el deseo simplemente está en nosotros, ese que se nos quita ese deseo. El deseo, podríamos decir, no está en nosotros de poder leer la Biblia. Eso nos pasa muchas veces. Ahora, ¿cómo podemos hacerle frente a esto que nos está pasando? ¿Cómo nosotros podemos hacerle frente a este problema de no tener deseo de poder leer la palabra de Dios? Hermanos, tengo 3 verdades. 3 verdades que hay que usar para combatir la falta de deseo de leer la palabra de Dios, que es la Biblia. En primer lugar tenemos: identifica el problema. Entre paréntesis, el pecado. Nosotros tenemos que identificar por qué es lo que nos está pasando, por qué es que nos cuesta leer la palabra de Dios. Y a nosotros, saben que por la gracia de Dios en Cristo y por el poder del Espíritu Santo se nos dio un nuevo corazón. Dios lo prometió, ese nuevo corazón. Y miremos lo que nos dice Deuteronomio 36. Nos dice el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus antepasados o el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con todo el alma y para que tengas vida. Dios nos dio un nuevo corazón. Nosotros sabemos que tenemos ese nuevo corazón que Dios nos dio. Pero saben una cosa, hermano, que por medio de ese pecado, por medio del pecado, ese pecado está presente siempre en nuestras vidas. Todo creyente, todos nosotros vivimos una lucha contra ese pecado. Estamos conscientes de que estamos luchando contra ese pecado que nos está mortificando. Miremos lo que nos dice Romanos 7:21 en adelante. Nos dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. O sea que nosotros queremos hacer lo correcto, pero algo que nos lleva adentro por esta raza pecaminosa de nosotros, que nos hace a que nosotros hagamos no lo que nosotros queremos hacer, que es lo correcto, sino que otras cosas. Y así nos dice la palabra: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. También nos sigue diciendo: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí. ¿Creen ustedes que ese otro poder nosotros lo tengamos también? Aunque nosotros sabemos que amamos a la ley de Dios, pero está ese otro poder dentro de nosotros, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Ese pecado que todavía está dentro de nosotros, tenemos que sacarlo.
Y eso es lo que nos evita o nos quita el deseo de nosotros poder leer la palabra de Dios. Hago una pregunta. ¿La falta de deseo por leer la Biblia es un pecado? Simplemente hago esa pregunta, pero quiero explicar algo. Al poner nosotros, si todos nosotros ponemos nuestro deseo en otras cosas, antes de desear conocer más a Dios por medio de su palabra, ¿qué creen ustedes que estará pasando? Si nosotros, el deseo que tenemos es ponernos a hacer otras cosas en lugar de hacer las cosas de Dios por medio de su palabra, ¿qué será lo que está pasando en nosotros? Aquí nosotros estamos diciendo que hay otra cosa que nos sacian más que el detenernos a meditar la palabra del Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros ponemos en primer lugar a otra cosa que Dios? Que cambiamos a Dios y ponemos otra cosa en primer lugar. ¿Será pecado? Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta. El no deseo de leer la palabra de Dios, ¿será un pecado? ¿O el que nosotros no deseamos de leer la palabra de Dios, ¿será pecado ese? Esa falta de deseo que nosotros tenemos. Porque si tenemos esa falta de deseo de leer la palabra de Dios, es porque tenemos otras cosas que nos satisfacen para nosotros estar contentos, pero no son cosas de Dios, son cosas del mundo, son cosas terrenales. ¿Qué significa? Que estamos poniendo a otras cosas en primer lugar y no a Dios, y no a Dios. Hermanos, esto nos da a entender que debemos organizar más nuestro tiempo. Dios nos dio a nosotros 5 sentidos, podríamos decir. Nos dio entendimiento para que nosotros podamos organizar nuestro tiempo y darnos cuenta de que cuáles son las cosas que tenemos que poner en primer lugar, que tenemos prioridades. Y para mí, las prioridades son las cosas de Dios. Eso debe ser lo primero. Pues bien, la primera verdad que nosotros tenemos hoy para ese no deseo de leer la palabra de Dios, porque el por qué nos cuesta leer la Biblia, esa primera verdad, identifiquemos el problema. Y para mí, ese problema es el pecado que nos está atormentando. En segundo lugar, tenemos que nosotros debemos luchar con la fuerza de quien nos libertó. Y yo pregunto, ¿quién fue quien nos libertó? ¿Quién fue que nos dio la libertad? ¿Quién fue que nos dio la verdad? Fue Jesús, nuestro Jesús. Y nosotros debemos luchar con las fuerzas de Él para poder alcanzar o para poder, podríamos decir, este problema que tenemos de no poder leer la Biblia. Por medio de Él, luchando con Él, vamos a lograrlo. Algo, hermanos, que no debemos perder de vista es que a pesar de que nuestra lucha contra el pecado sabemos que es dura, pero ¿saben una cosa? También sabemos que no estamos solos para nosotros poder lograr esta batalla. Tenemos a nuestro Señor Jesús. Él nos ayuda a librar esta batalla. Miremos lo que nos dice
Romanos 7:25, hermanos. Y la palabra nos dice así: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y eso somos todos. Somos esclavos del pecado. Pero miremos lo que nos sigue diciendo la misma palabra en Romanos 8:1. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Eso nos dice la palabra. Ya no hay condenación para nosotros los que pertenecemos a Cristo Jesús. También la palabra nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos luchar con las fuerzas de quien nos dio la libertad, con las fuerzas de quien nos libertó, que es nuestro Señor Jesús, para esos problemas que nosotros tenemos de no tener deseo para poder estudiar la Biblia. La misma palabra nos va a ayudar. Hermano, la tercera verdad que hoy tenemos, para que nos demos cuenta de que sí, en realidad nosotros podemos lograrlo, es el medio para la salvación y la satisfacción, entre paréntesis, es la palabra. Nos damos cuenta que la palabra de Dios es la misma escritura y que es la misma Biblia que nosotros tenemos y que es el medio para la salvación y la santificación. Ahora, ¿por qué no leerla? ¿Por qué no tenemos ese deseo de leerla si sabemos que es el medio para nuestra santificación y para nuestra salvación? Tenemos que hacerlo. Pongamos también mucho de nuestra parte. Pidámosle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos lograr y quitarnos este problema que tenemos. Ese deseo que nos hace falta para poder leer la palabra de Dios. Nosotros debemos ver la conexión entre la necesidad de la palabra de Dios para salvación y el fruto de esa salvación. La necesidad para la palabra de Dios, nosotros podemos encontrarla en 1 de Pedro 1, 10 y 12. 1 de Pedro 1, 10 y 12. Miremos lo que la palabra nos dice. Nos dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Cuando los profetas hablaron de la salvación, cuando los profetas hablaban de Jesús, en ese tiempo Jesús no había venido acá a la tierra, pero los profetas ya decían que iba a venir Jesús y que Él iba a venir a morir por nosotros, por darnos la salvación, ese regalo inmerecido que nos dan a nosotros. Los profetas se preguntaban: bueno, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Por qué les van a dar ese regalo inmerecido? Y nos sigue diciendo la palabra. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo que estaban en ellos. Cuando les dijo de antemano esos sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendrá. Cristo
vino a sufrir por nosotros. Cristo vino a morir por todos nosotros, por nuestros pecados. Y la palabra de Dios que la tenemos, hermanos. ¿Por qué nosotros no sentimos el deseo de poderla leer, de poderla estudiar? La palabra nos sigue diciendo: se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Todavía los ángeles, todavía estos ángeles quedan maravillados y observan con expectación cómo Jesús es con nosotros, cómo nuestro Dios es con nosotros, cómo Dios nos ama, cómo Dios es fiel. ¿Por qué nos cuesta leer su palabra? ¿Por qué será que nos cuesta leer su palabra? Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé ese hábito de nosotros poder estudiar su palabra todos los días y a cada momento. Pidámosle a nuestro Dios. La palabra es buena y eficaz. Y es la que nos redarguye, es la que nos corrige, es la que nos enseña. La palabra de Dios es la que da fortaleza, es la que nos guía. ¿Por qué no leerla? Leamos la palabra de Dios, hermanos. Aquí el apóstol Pedro nos dice cómo Dios habló por medio de los profetas en aquel tiempo, ¿verdad? Para que todo fuera escrito. Dios los inspiró a los profetas para que ellos escribieran todo lo que Dios les había dicho. Y saben, todo lo que se escribió era y fue y es para nuestro beneficio. Esa palabra del Señor es la que permanece para siempre, hermanos. Es la que nunca termina. Es la que fue ayer, hoy, mañana y siempre. La palabra de Dios. Y esa palabra es poderosa para abrir los ojos de los incrédulos para que miren a nuestro Señor Jesús. La misma palabra es la que hace crecer a todos los creyentes como nosotros en su salvación. Esa palabra es la que nos hace crecer. Y miremos siempre Primera de Pedro 2 y 3 lo que nos dice. Nos dice la palabra: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Además nos dice: pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Pidamos esa leche nutritiva que nos hace falta para nosotros para crecer. Les digo que el antídoto o el remedio para la falta de deseo de leer la palabra de Dios, ¿saben cuál es? Es la misma palabra. Nosotros tenemos que leer la palabra y darnos cuenta que en ella encontramos todo. El apóstol Pedro usa un ejemplo de un bebé que al probar la leche de su madre por primera vez, cuando
ese bebé prueba la leche de su madre por primera vez, continúa deseándola. ¿Para qué? Porque sabe que es su alimento, su sostén y el medio para que ese bebé pueda crecer. Ahora les digo otra cosa. De la misma manera, la palabra de Dios es el medio por el cual Dios ha diseñado que crezcamos y seamos santificados. La misma palabra de Dios, que así como ese bebé la desea para su crecimiento, nosotros la palabra de Dios también la deseamos para nuestro crecimiento, para nuestro sustento espiritual. Que no nos falte la palabra de Dios. Que no nos falte. Les digo que así como necesitamos la palabra de Dios para nacer de nuevo, recuerden, nosotros hemos nacido de nuevo y necesitamos la palabra de Dios para nosotros poder nacer de nuevo. También la necesitamos para crecer en nuestra salvación. Quiero, hermanos, animarlos a que oremos a nuestro Padre Celestial para que nos dé ese deseo de leer su palabra. Pidámoslo, roguémosle a Dios que nos ayude. Nosotros queremos tener ese deseo todos los días de leer su palabra. La Escritura, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, es el lugar donde conocemos más a Dios. Es por el medio de la palabra que nosotros nos acercamos más a Él. Es por medio de esa palabra que nosotros nos aferramos a Él. Nos damos cuenta que Él es el tronco, nosotros somos las ramas. Y que una rama si no está tomada del tronco, no sirve de nada. Nosotros tenemos que ser esas ramas que agarradas de Él, sí, vamos a dar fruto. Y suficiente fruto, como el Señor así nos dice. Nosotros tenemos que apuntarnos entre unos y otros hermanos para estar con Cristo. Y nos damos cuenta de que Cristo es la fuente de todo gozo, de que Cristo es la fuente de toda sabiduría, de que Cristo es la fuente de todo amor, de que Cristo nos da esa paz que nosotros necesitamos, esa paz que no la da el mundo. Solo Cristo y solo con su palabra, con la Biblia, nosotros podemos lograrla. Así que, hermanos, ánimo, ánimo. No se desanimen, que ese deseo de leer la palabra de Dios sea bueno. Que no nos cueste estudiar la palabra, que sabemos que es algo que a nosotros nos beneficia. Porque, hermanos, todo lo que hacemos para Dios, todo, Él lo devuelve multiplicado. Y no les quiero decir que hagamos las cosas solo porque Dios nos va a multiplicar lo que nosotros le hacemos. No. Pidámosle más bien que nos dé un corazón blando, que nos dé un corazón en el cual nosotros podemos estar más cerca de Él, más constante con Dios. Es más, Él en su palabra nos dice, cuando ustedes oren, entren en su aposento o su cuarto, cierren la puerta y oren a su Padre. Y su Padre, que ustedes le oran en secreto, los va a recompensar en público.
les pido más deseo para leer la palabra de Dios. Este ha sido un estudio más de la palabra de Dios. Nos miramos la próxima semana, hermanos. Que Dios me los bendiga. Que tengan una semana bendecida y ánimo. Orémosle a Dios para que Él nos ayude a nosotros poder leer su palabra. Dios me los bendiga. Qué gran mensaje hemos recibido, hermanos, el día de hoy. Solo queda atesorarlo en nuestros corazones y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Les deseamos una semana bendecida y que el Señor supla todas nuestras necesidades. Hasta la próxima.